Entonces no juzgamos a nadie si este está salvo, si aquel está perdido. Todos son hijos de Dios, excepto que algunos no lo creen. Pero todos son hijos de Dios. Fíjate cómo cambia todo el panorama. Fíjate cómo cambia todo el panorama. ¿Ah? Porque no aceptó a Cristo en su corazón. Es hijo de Dios, lo tiene que creer nomás. Somos todos hijos de Dios. Y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. El ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Bendiciones, ¿cómo están? Muchas gracias por abrir nuevamente este video. Bueno, quiero compartirles una palabra. Como ven ahí, Dante piensa igual que este varón papa, diciendo que todos somos hijos de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Vamos a decir lo que dice la Biblia, no vamos a contradecirle nada a nadie. Quiero exponer lo que dice la palabra de Dios directamente. ¿Está bien? Mi nombre es Edgar, espero que les guste este video, suscríbanse porque hay muchísimo contenido para compartir sobre este tema. Vamos a Juan 8:44, que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Cristo está hablando acá a los fariseos, a los escribas. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de sí mismo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que Jesús mismo está diciendo que todo aquel que practica la mentira es hijo de ¿quién? Del que practica la mentira, el homicida. ¿De quién? De vuestro padre, el diablo. O sea, hay personas que practican este tipo de pecado, y no solamente la mentira de mentir, de decir, no sé, que te preguntan algo y vos respondés lo contrario a ese algo. O decir, no sé, tu mamá te pregunta, ¿cuánto te sacaste en la prueba de hoy? Y vos decís, me saqué un 8, en realidad te sacaste un 7. No hablamos solamente de ese tipo de mentiras, sino también la mentira que va detrás de la manipulación. Así que tengan mucho cuidado con estas enseñanzas, porque el que practica la mentira ya es padre del mentiroso. Perdón, ya es hijo de su padre, el mentiroso. Y Jesús mismo lo está diciendo. Lo vuelvo a repetir, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesús lo dijo. Está en Juan 8:44. Después, para responderle a este varón, el Papa, el apóstol Pablo dijo en una de sus cartas, capítulo 1 de Romanos, versículo 22, diciendo: profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Cambiaron la verdad por la mentira, y el que elige la mentira es hijo de ¿quién? Jesús lo acaba de decir. En el versículo 26 de Romanos, capítulo 1, dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Quién los entregó? Dios, a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esto es lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 1. Versículo 22, 23, 24, 25, 26 y 27. Así que esta es la respuesta para ese fragmento. Nosotros suponemos que un cristiano o un evangélico es alguien que estaba afuera, que Dios no lo amaba, que no era hijo de Dios. Un día repitió una oración mágica que lo transportó mágicamente hacia nuestro lado. Salió del lado oscuro y vino al lado nuestro. Pero para Jesús no hay tal cosa como los de adentro y los de afuera. Solo están los que creen y los que no creen. Entonces, ¿Dios no es cristiano evangélico? Bueno, si la pregunta es si Dios trata a los extraños, a las personas de diferente denominación, los tiene alejados porque tienen otra religión o otra fe, y no los ama y no quiere saber nada con ellos hasta que no hagan una oración especial para entrar, entonces, no, Dios no es ese tipo de Dios evangélico. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Dijo todos, todos. Dijo todos, todos. ¿Cómo todos? Algunos dicen, no, ¿cómo todo? ¿En qué sentido lo dijo? Segunda de Pedro 3:9. No quiere el Señor que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Bueno. Momento. En segunda de Pedro 3:9, Reina Valera de 1960, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan
al arrepentimiento. Después, en la traducción del lenguaje actual también dice, no es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes, porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. Así que creo que está manipulando las escrituras y está diciendo cualquier cosa. En realidad es que hay que arrepentirse. Y en el lenguaje actual lo traduce mejor diciendo, sino que todos vuelvan a obedecerle. Es necesario volver a obedecerles. No puede estar hablando en serio. Primera de Juan 2:2. Él se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados. Y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Para, Dante, para un poquito. No podés agarrar solamente el versículo 2 del capítulo 2 de Primera de Juan. No es así. Tenemos que ver todo el contexto para entender de qué se trata. Si leemos ese pedacito parecería que dice un mensaje, pero si leemos el capítulo y algunos versículos, vamos a entender realmente qué es lo que está diciendo el mensaje. En 1 Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y empieza el versículo 2, donde Dante él refuta su mensaje, que dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que todos le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Y el mentiroso hijo de quién es? Lo venimos viendo desde el principio. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo debe andar? Como él anduvo, como Jesucristo anduvo. Y para aquellos que dicen lo de la paternidad espiritual, porque acá en 1 de Juan capítulo 2 dice, hijitos míos. Entonces viste que dice que hay paternidad espiritual. Si lo leemos del griego original traducido al lenguaje actual, dice así en realidad. Capítulo 2, versículo 1. Yo los quiero a ustedes como a hijos. Está dejando muy claro que dice, yo los quiero como a hijos. Un sentido afectivo, no una doctrina, un mandato doctrinal. Sino está diciendo lo que siente el apóstol Juan. Por eso les escribo esta carta, para que no pequen. Pero si alguno peca, Jesucristo es justo y nos defiende ante Dios el Padre. Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo, porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. Versículo 3. Dice, nosotros sabemos que conocemos a Dios porque obedecemos sus mandamientos. Si alguien dice, yo soy amigo de Dios y no lo obedece, es un mentiroso y no dice la verdad. En cambio, el que obedece lo que Dios ordena, de veras sabe amar como Dios ama. Y puede estar seguro de que es amigo de Dios. Y el que dice que es amigo de Dios, debe vivir como Jesús vivió. O como vivió Jesús, mejor dicho. Así que, tranqui, vayamos más despacio. Hay que explicar bien las escrituras. Uno tiene que vivir bajo el mandamiento. Uno tiene que vivir como Cristo vivió para decir, yo soy amigo de Dios o tengo salvación. ¿Está bien? Tenemos que vivir y obedecer los mandamientos de Dios. Primera de Timoteo 2:4. Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Así es, Dante. En 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahora vamos con el lenguaje de traducción actual. Pues Él quiere que todos se salven y sepan que solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios. Jesucristo, el hombre. Jesús dio su propia vida para salvar a todo el mundo. En el momento oportuno, Dios nos demostró que quiere salvar a todos. Dios demostró, porque no hace excepción de personas, porque Dios es bueno, porque Dios es soberano y dio su vida por todo. No es que vino y derramó su sangre para decir, bueno, por un grupito sí, por otro grupito no, por todos. Ahora necesitamos acercarnos a Él y reconocer que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Ahora, que Él quiera que todos se salven, ¿significa que todos van a ser salvos? Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos,
si no creísteis en vano. La palabra que os he predicado sois salvos, si no creísteis en vano. Por lo que esto significa que necesitamos retener la palabra que se nos fue predicado. Y lo que predicó el apóstol Pablo en sí, que es la misma que Jesucristo predicó. Tito 2:11, pero Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. ¿De en serio está diciendo eso? En Tito 2:11. Vamos a leerlo de vuelta en el Reina Valera 1960, que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Después, en el lenguaje actual, es muchísimo más claro, hermanos. Y vean lo que dice, y Dante Gebel acá le pifea feo. Dice, en el 11, ¿no? Vamos otra vez, Tito 2:11. Dios ha demostrado cuánto ama a todo el mundo, pues le ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merecen. Les ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merecen. Ese amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos y fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos. ¡Wow! Esto realmente es poderoso. Cuando leemos el contexto y una buena traducción, se entiende mucho mejor. Y no sacar un pedacito de texto para inventar una predicación con pretexto. Y cuando nosotros hacemos pretextos con las escrituras, eso se vuelve herejía. Todo aquel que cree, el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ya está hecho. Nada más hay que creerlo. Y entonces esta es la verdad. Cada persona en el mundo fue incluida en su muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Jesús. Todos. Cuando Jesús fue elevado a los cielos, Dios atrajo hacia sí todos los seres humanos. Cada político corrupto que invoque se salvará. Junto con cada republicano, con cada demócrata, con cada inmigrante, cada socialista, cada comunista, cada capitalista, cada heterosexual, cada homosexual, cada persona que no podemos soportar, cada persona que no toleramos, tan pronto crea que es un hijo de Dios, Él vino por todos, nos guste o no nos guste. Realmente me sorprende el evangelio que está predicando este varón Dante. Sinceramente, un evangelio bastante light. En Apocalipsis 22, 14 al 15, en el lenguaje actual, dice: a los que dejen de hacer lo malo, Dios los bendecirá, pues le dará el derecho de comer del fruto del árbol de la vida eterna. Ellos podrán entrar por los portones de la ciudad. Afuera se quedarán los malvados, los que practican la brujería, los que tienen relaciones sexuales prohibidas, los asesinos, los que adoran a dioses falsos y todos los que engañan y practican el mal. En el lenguaje de Reina Valera dice: afuera se quedan los perros, a los malvados los trata de perros. Entonces dice: ¿afuera dónde? Afuera de la salvación, afuera del reino. A los que practican el mal no pueden ser salvos. No se trata de invocar, se trata de creer y de cambiar, de arrepentimiento. No se trata de decir: bueno, yo soy borracho, soy drogadicto, soy lo que soy, pero yo creo, yo soy hijo de Dios y ya está, yo creo. Así como decía al principio el Papa. No es así. Para nada, no es así. Lean este mensaje, nada que ver. Si los Simpsons fueran parte de la vida real, te aseguro que se metería en la taberna de Moe y le diría a Homero cuánto lo ama. Y le aseguraría que cuando subió a la cruz pensaba en él. Y por sobre todo le diría que siempre fui hijo de Dios. Que lo único que tiene que hacer ahora es simplemente creerlo. Ese es el evangelio y esas son las buenas noticias. Escúchame, Dios, maté al amor de mi vida según tu divino capricho. Ahora libérame de esta horrenda vocación. No. ¡Por favor! Bueno, está bien. ¡Yahoo! Oye, un momento. No es Marge. Es su hermana gorda. Selma. ¡Es Patty, baboso! ¡Wahoo! Caramba, ya estoy muy viejo y soy muy rico para esto. Realmente, este es un capítulo que
explotó y a muchos nos hizo reír, a muchos nos hizo entretener durante muchos años viendo a los Simpsons. Inclusive si lo seguimos viendo, nos seguimos entreteniendo y nos seguimos riendo. Pero si nos ponemos serios en este fragmento del capítulo, Homero se está burlando de Dios, le está mintiendo, le está pidiendo algo y Dios se lo da de manera caprichosa, y trata a Dios de caprichoso también, del divino capricho de Dios. O sea, está blasfemando contra Dios prácticamente. Todo lo que es los Simpsons blasfema en contra de Dios. Y Dante Gebel está diciendo que Jesús bajaría y que hablaría con él en la taberna y todo. Inventa un Dios tan bondadoso que la Biblia no nos presenta. Está bien que Dios habla de la bondad, habla de la misericordia, de la piedad, pero también habla de un Dios justo, habla de un Dios también de fuego consumidor, un Dios de ira, un Dios que se enoja, y un Dios que rechaza a los impíos, aborrece la mentira, aborrece el pecado, y aquellos que practican también el pecado también. Es mentira eso de que dicen de que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. No, al que los practica también, al que lo practica afuera también. La palabra de Dios lo dice. Y todos, si leemos la palabra, leemos las escrituras, vamos a encontrar el registro de que esto es así. Y no como lo está diciendo Dante Gebel, está mintiendo porque las escrituras dicen otra cosa. Si vas a hablar las escrituras, tenés que hablar las escrituras como están, dentro del contexto. No agarrar un texto chiquito para inventar un pretexto. Les voy a compartir rápidamente un versículo bíblico de Hechos, para ver cómo se movía la iglesia primitiva y cuáles eran las prédicas de los apóstoles, para comparar, para que sepan cómo fue y cómo es y cómo tiene que ser. El apóstol Pedro habla, después de la llenura del Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo, de que todos fueron llenos, dice, en el capítulo 2, versículo 36 al 39, dice: Israelitas, ustedes tienen que reconocer de una vez por todas que a este mismo Jesús, a quien ustedes mataron en la cruz, Dios le ha dado poder y autoridad sobre toda la humanidad. Todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y preocupados. Entonces le preguntaron a Pedro y a los apóstoles. Ahora, vemos que el apóstol Pedro les está diciendo que a ellos mataron al Cristo y que él tenía autoridad sobre toda la humanidad. Que Pedro venía predicando, les venía enseñando, y las personas que no creían tuvieron temor, tuvieron miedo. Entonces dijeron, ¿qué podemos hacer? Pedro le contestó: pídanle perdón a Dios, primeramente, ¿no? Hay que pedirle perdón a Dios. Vuelvan a obedecerlo. Hay que obedecerlo. Y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesús. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que nuestro Dios quiera salvar en otra parte del mundo. Y para todos los que nuestro Dios quiera salvar. Quiere decir que hay un grupo que Él no va a querer salvar. El apóstol Pedro está diciendo esto. Ahora, pero Dante dice otra cosa. O sea, está bien, si quieren escuchar a Dante, escúchenlo. Y él capaz que debe tener su propia Biblia. Pero lo que dice la Biblia es otra cosa. Así que ya depende de uno. ¿Qué es lo que queremos escuchar? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué es lo que queremos hacer? Más adelante en el versículo 44 lo dice nuevamente. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían. Compartían. ¿Los seguidores de quién? De Jesús. Vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que necesitaba. Repartían el dinero entre todos. Esa es la iglesia primitiva. ¿Hoy se hace lo mismo? Hoy usan este versículo los apóstoles o los pastores que se suenan al altar y lo usan para que la gente sienta en su corazón de ir a vender su propiedad o su auto, sea lo que sea, para traerle el dinero. Y ellos se quedan y van y se compran su propio auto. No, porque tengo que tener un vehículo para poder ir más rápido a la casa de los hermanos que están más lejos y tienen su propio vehículo. No comparten con nadie, se lo agarran todo para ellos. ¿Qué diferencia hay hoy, no? ¿Qué diferencia, no? Y se enriquecen mal. Así que, hermanos, además todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor. Y compartían la comida con cariño y alegría. La Biblia está diciendo esto. Compartían ¿qué? La comida con cariño y alegría. Juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor, y acá presten mucha atención, cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. ¿Quién hacía que creyera? ¿Los apóstoles? No, era el mismo Señor Jesucristo. Era el mismo Espíritu Santo trayendo convicción en los corazones de esas personas. Él es el Salvador. Él es el que toca los corazones. Él es el que toca los corazones. No el hombre. Él es el que hace que otro crea. Él los trae a la iglesia. Él los une a la iglesia. Para que sean salvos. Él mismo te elige. Aquellos que están practicando la maldad no pueden ser parte, hermanos. Y es triste decirlo de esta manera. Espero que les haya gustado este video y bueno, hermanos, discúlpenme. Es crudo, el evangelio es crudo. Y por supuesto que Dios es amor. Él dio su vida en la cruz, derramó su sangre, pero no lo tomen como un acto, digamos, simbólico o un acto ficticio o algo como que like. No. Esto es cuestión de vida o muerte. Es cuestión de vida eterna y es cuestión de muerte eterna. Tengamos cuidado a quién escuchamos. ¿Y qué evangelio es el que vamos a predicar? ¿Qué evangelio es el que estamos escuchando y el que estamos poniendo por obra? Así que hermanos, les pido por favor, si ustedes
están siguiendo este tipo de evangelio, presten más atención, escuchen las escrituras, lean las escrituras, hermanos, por favor, escudriñen. Mi nombre es Edgar, les pido que se suscriban y le den un like y compartan este video, por favor. ¿Sí? Bendiciones. Voy a dar un regalo antes de terminar. Judas Iscariote sí trató de arreglar lo que hizo. Judas Iscariote tuvo lo que tiene que tener un hombre para irse a confesar. No pudo con su remordimiento. Y se acercó al templo a buscar a los sacerdotes. Pero el pobre hombre tuvo la desgracia de caer entre los hermanos mayores. Judas Iscariote dio la confesión más sincera y auténtica que ninguno de los apóstoles dio. Dijo: he pecado, he derramado sangre inocente. Y devolvió las 30 monedas de plata. Pocos cristianos piden perdón y restituyen. Él agarró y devolvió, no tocó ni una moneda, restituyó. No solo pidió perdón, restituyó. Lo comparo con la confesión de Pedro. Y fue mucho más sincera la de Judas. Más descarnada, más auténtica. Pero los saboteadores de la gracia no lo perdonaron. Judas no fue más pecador que el resto de los discípulos que se escaparon muertos de miedo, ¿eh? El gran error de Judas Iscariote fue que en vez de correr a la cruz, se metió en una iglesia.